Cambia nuestro trabajo por completo, de ser un trabajo de patrullaje ordinario, pues al estar al servicio de todas las administraciones para cumplir las órdenes que se nos mandan para controlar toda la gente y la movilidad de las personas y que haya un confinamiento efectivo para la pandemia. Bueno, pues la Plaza del Pilar y Calle Alfonso es un servicio ordinario que se hace todos los días y fue sorprendente, lo hablamos Iván y yo, cómo de ser una plaza viva, llena de gente siempre, de repente parece un desierto, no se escucha nada, solo se ven las palomas y bueno, hicimos un vídeo que se puede ver y bueno, el motivo de hacerlo es que tanto los compañeros de policía como la ciudadanía, todos los zaragozanos y zaragozanas pudiesen observar que estaba cumpliendo la inmensa mayoría de la gente y que las calles estaban vacías, desiertas, y ese era el objetivo, ¿no? Nos producía esa alegría, ¿no?, de ver que la gente estaba cumpliendo y la cosa se estaba haciendo bien por parte de la ciudadanía. Fueron muy duros en el sentido de que había un gran desconocimiento para todos y cuando todo el mundo estaba confinado, pues nosotros teníamos que venir a trabajar, ¿no? Es nuestro trabajo y lo hacíamos de mil amores, pero ya no era el motivo de venir a trabajar, era el volver a casa, ¿no? No sabíamos muy bien lo que nos estábamos encontrando y todos tenemos familia, ¿no? Tenemos mujer, tenemos hijos y bueno, pues sí que había miedo, no, porque miedo no hemos tenido en ningún momento, pero sí respeto, lógicamente, ya por nosotros mismos, sino por nuestra familia. Yo creo que estaba enfocado con buen criterio a los sanitarios, a los cuales tenemos que estar muy agradecidos, pero para mí eran unos aplausos que significaban para todo, no solamente para la policía y los servicios esenciales, sino para toda la ciudadanía, ¿no?, que estaba cumpliendo y esa era la forma de colaborar de forma colectiva, ¿no? Y la verdad es que se agradecían. Era sorprendente cómo pasaba del silencio absoluto a esos aplausos espontáneos, ¿no?